Ella se paró frente a 100 personas y lo dijo como si yo ni siquiera estuviera allí. En cada boda, se rió, siempre hay algunos donadies que vienen solo por la comida gratis. Risas. Incluso su madre sonrió. Doblé mi servilleta lentamente. Observé la vela consumirse. No aplaudí. No parpadeé. Solo metí la mano en mi bolso y toqué el sobre. El que tenía el recibo del lugar. Pagado en su totalidad. Ella no lo sabía. Ninguno de ellos lo sabía. Está bien. El juez puede hablar ahora. El silencio no se sentía vacío en aquel entonces. Era cálido. Predecible. Suave como toallas dobladas y electrodomésticos zumbando. Mis mañanas siempre eran iguales. Correr las cortinas a la mitad. Poner la tetera. 2 rebanadas de pan, siempre las orillas, siempre para mí. El sol entraba torcido por la encimera. Me quedaba allí, esperando el salto de la tostadora como si importara. Las cosas pequeñas importaban, antes. Los martes, hacía crochet junto a la ventana. Hilo blanco, agujas delicadas, y unos lentes de lectura que nunca se quedaban en su lugar. La mitad de mis patrones eran mantas para bebés que nunca regalaría. La otra mitad, reparaciones de mantas de hace mucho tiempo. Mi favorita tenía margaritas pequeñas. Ella solía dormir envuelta en ella, incluso cuando hacía calor. Decía que olía a mí. En ese entonces, eso era algo bueno. Todos siguieron adelante. Yo me quedé en la casa que construimos. Ladrillo por ladrillo. Recuerdo por recuerdo. Silencio por diseño. Mi hija solía llamarme todos los viernes. Últimamente, era una vez al mes. Usualmente para preguntar por el cheque. Solo hasta que termine la temporada de impuestos, ma. Lo prometo. Nunca le pedí que lo explicara. Hace 12 años, pagué su segunda hipoteca. Su esposo había perdido el trabajo, o renunció, nunca fue claro. La transferí en silencio, usé el seguro de vida de mi esposo. Ella no preguntó. Yo no esperé un gracias. Aún le mando pan de plátano en su cumpleaños. Sin tarjeta. Sin mensaje. Solo calidez envuelta en papel de aluminio. A veces regresa, sin abrir. Pero sigo enviándolo. Porque eso es lo que hacen las abuelas. Ella nació la semana en que murió mi esposo. Mi nieta. 10 dedos, pulmones fuertes, y cabello que olía a leche. La sostuve antes que su madre. Nadie recuerda eso. Cada verano hasta que cumplió 10, vivió en mi casa. Hacíamos mermelada de arándanos y veíamos películas en blanco y negro en VHS. Solía dibujarnos como ardillas caricaturescas con pequeños delantales. Un año, me hizo una tarjeta por el Día de la Madre. Escrita con marcador naranja. Para mi mami de verdad, la que siempre escucha. Guardé esa tarjeta. Aún lo hago. Ahora está descolorida, con los bordes curvados. La única cosa que alguna vez me hizo sentir elegida. No visitan mucho. Ella se ocupó con la universidad, luego el prometido, luego la casa nueva que ayudé a amueblar. Envié tarjetas de regalo sin remitente. La ayuda anónima sabe mejor que la gratitud culpable. Los planes de la boda llegaron en partes. Un correo reenviado aquí, una actualización susurrada allá. Me enteré de la fecha por una vecina que vio la invitación. Sonreí, asentí. Dije lo feliz que estaba por ellos. Compré mi vestido de segunda mano. Un color ciruela suave con encaje en las mangas. Zapatos sensatos. Aretes pequeños. Nada que llamara la atención. Llamé al lugar 3 meses antes de la boda. Pagué el saldo. No le dije a nadie. La mujer al teléfono preguntó, ¿le gustaría dejar una nota para la pareja? Me detuve. Luego dije que no. ¿Qué podría escribir? No necesitaba el protagonismo. Solo quería que ella tuviera el día con el que soñó. Incluso si yo no estaba en él. Incluso si me había vuelto invisible en su historia. Algunos días, me sentaba en el pasillo, solo mirando las fotos antiguas. Su sonrisa sin diente a los 6 años. Coletas. Un disfraz de Halloween que cosí yo misma.
Hubo años en que no podía dormir si no me acostaba a su lado. No creo que recuerde esos años. Yo sí. Cada puntada. Cada luz de noche. Cada vez que canté You Are My Sunshine con un nudo en la garganta. Nunca estuve verdaderamente sola. Solo reemplazada en silencio. Y cuando se paró en ese salón de recepción, radiante y dorada e intocable, no esperaba el centro de atención. Solo una mirada. Una sonrisa. Un susurro de recuerdo. Pero el silencio resonó más fuerte que los aplausos esa noche. Y yo. Me senté en la mesa 14. Entre extraños. Sosteniendo ese sobre como si significara algo más que números. La paz en la que una vez viví no fue un regalo de otros. Fue el premio que me di a mí misma por mantenerme suave cuando la vida se volvió fría. Y no lo sabía entonces. Pero esa noche sería la última vez que di sin preguntar. La última vez que confundí el silencio con seguridad. La última vez que pensé que el amor no necesitaba ser visto para ser real. Porque ser olvidado no es lo mismo que estar en silencio. Y yo había estado en silencio. Por demasiado tiempo. Comenzó con cinta adhesiva. Transparente, despegándose en las esquinas. Sosteniendo una hoja de papel impresa contra el refrigerador. No estaba destinada a verlo. Pasé a dejar pan de masa madre fresco. Aún tibio. No había nadie en casa. La puerta estaba sin llave. Entré, como solía hacerlo, como si todavía estuviera permitida. La cocina olía a laca para el cabello y flores marchitas. Vi el papel antes de querer hacerlo. Plan de asientos final. Mesa 1, novios. Mesa 2, padres. Mesa 3, hermanos del novio y sus parejas. Mesa 4, amigos de la novia. Mesa 5, compañeras de universidad. Mesa 6, primos del novio. Mesa 7, compañeros de trabajo de la novia. Mesa 8, familia extendida. Mesa 9, grupo de la iglesia. Mesa 10, exceso de padrinos. Mesa 11, tías de la novia. Mesa 12, invitados del proveedor. Mesa 13, niños y varios. Mesa 14, invitados mayores /diagonal extras /diagonal sin asignar. Ahí estaba. A lápiz. Mi nombre. Mal escrito. Junto a sin asignar. No me moví. No parpadeé. Solo presioné el pan contra mi pecho y seguí leyendo. Debajo del plan había una nota adhesiva. Patrocinio, final, donante anónimo confirmado. No olvidar agradecer a los patrocinadores. Confirmar con el DJ si es necesario. Ni siquiera escribieron mi nombre. Ni siquiera para ellos mismos. Mis oídos zumbaban, pero la casa estaba en silencio. Solo el débil tic-tac de un reloj de pared con forma de gallina. Siempre odié esa cosa. Puse el pan en la encimera. Con cuidado. Con delicadeza. Presioné la cinta de nuevo. Asegurándome de que no se despegara en la esquina. Luego salí. En el coche, me senté un rato. Llaves en la mano. Motor apagado. No lloré. No jadeé ni me tomé el pecho como en las películas. Solo. Respiré. Una inhalación lenta. Una exhalación más larga. A los árboles no les importaba. El viento no cambió. Nada en el mundo se movió conmigo. Y tal vez esa fue la peor parte. Que el mundo siguiera igual cuando el mío había cambiado. Conduje a casa por el camino largo. Pasé por la escuela primaria donde una vez la vi salir con macarrones pintados en el cabello. Pasé por la panadería que amaba cuando tenía 6. La que vendía galletas en forma de animales. Siempre le compraba el elefante. Cuando llegué a casa, ya era de noche. Puse la tetera. Me senté en mi silla favorita. Y solo miré el sobre. El dorado. Con el logo del lugar en relieve. Atado con una cinta blanca de satén. Dentro, el recibo final. 14,872 pesos. Pagado en su totalidad. Mi nombre en el cheque. Mi letra. Aún cuidada, aún prolija, saqué una pluma. Escribí en la parte de atrás del sobre.
Para tus archivos. Luego lo coloqué dentro de mi abrigo. Bolsillo derecho. Sobre el corazón. Más tarde esa noche, abrí la caja de cedro en mi armario. La que no había tocado en años. Adentro había cartas. Anuncios de nacimiento. Garabatos. Y una pequeña tarjeta de lugar color marfil. De un almuerzo en la iglesia hace años. Escrito a mano, Elaine M. invitada de honor. No sé por qué la guardé. Quizás porque fue la última vez que alguien me llamó de honor. La metí en mi bolso junto al sobre. 2 nombres. Uno real. Uno olvidado. La tarjeta de lugar estaba suave ahora. Descolorida. Pero aún legible. Aún mía. Esa noche, me senté en silencio. Sin televisión. Sin música. Solo el crujido del suelo y el asentamiento de la vieja madera. Era el tipo de silencio que no consuela. El que cuenta tus respiraciones y mide tus latidos. Y me senté dentro de él como una confesión. Pensé en esa nota adhesiva. Patrocinio confirmado. Como si fuera una línea de presupuesto. Pensé en el lápiz. Ni siquiera tinta. Ni siquiera permanente. Como si pudieran borrarme en cualquier momento. Y quizás, ya lo habían hecho. Miré alrededor de la habitación. Fotografías en la repisa. Cada una de ellas elegida por mí. Enmarcadas por mí. Sostenidas en su lugar como verdad. Pero la verdad no es lo que la gente recuerda. Es lo que eligen ver. Y ella había elegido no verme. A la mañana siguiente, lavé el molde del pan. Limpié la cocina. Tiré las últimas rebanadas. Se habían puesto duras durante la noche. ¿No es extraño cuán rápido se endurecen las cosas, cuando nadie las busca? Me senté en la ventana y vi un pájaro picoteando la tierra. Nada profundo. Solo un pequeño momento. Pero recuerdo haber pensado. Incluso la tierra devuelve algo. Nunca quise reconocimiento. No realmente. Solo pensé, después de todo. Ella sabría de dónde venía. De dónde venía ella. No del dinero. No de centros de mesa llamativos ni servilletas con monogramas. Sino de manos que horneaban. Un regazo que la mecía durante las fiebres. Una voz que la arrullaba para dormir cuando las tormentas sacudían la casa. Pero tal vez nada de eso cuenta ya. Tal vez solo somos reales y nuestro nombre está en la lista de invitados. O en el asiento que nos asignan. Tal vez ahora yo solo era sin asignar. Y tal vez. Ese fue el momento en que todo cambió. No comenzó con el plan de asientos. Comenzó mucho antes. Pequeños desprecios. Omisiones silenciosas. Al principio, no lo noté. O tal vez sí, pero suavicé los bordes afilados. Eso es lo que hace el amor. Redondea las esquinas del dolor. Hace que las excusas suenen como paciencia. La primera vez fue la despedida de soltera. Llamé para preguntar si debía llevar algo. Hubo una pausa. Luego ella dijo, oh, en su mayoría son amigas de mi edad. Pero puedes venir si quieres. Sí quiero. Le dije que tenía otra cosa ese día. No era cierto. Pasé esa tarde haciendo barritas de limón. Sus favoritas. Las envolví en papel pergamino y las até con hilo. Las dejé en su porche. Sin nota. Ella nunca las mencionó. Luego vino la prueba del vestido. Vi las fotos en las redes sociales. Ella. Su madre. 2 damas de honor. Riéndose, girando, sosteniendo copas de champán. Subtítulo, 3 generaciones de amor. Miré de nuevo. La madre de su madre no estaba allí. Solo yo. La generación invisible. Le di me gusta a la publicación. Emoji de corazón. Ella no respondió. Una semana después, llegó un paquete a mi puerta. Envuelto en papel con brillo. Adentro, una taza de té con su platito que le había regalado cuando se mudó a su primer apartamento. Era la misma. Aún tenía el rayón en el borde. Sin nota. Solo de vuelta. No deseada.
La puse en el alféizar de la ventana. Me serví una taza de té en una taza simple. Después vino el mensaje grupal familiar. Una foto de las invitaciones sobre una encimera de mármol. Yo no había recibido una. Revisé el correo 2 veces al día durante una semana. Nunca llegó. Cuando le pregunté a mi hija, dijo, oh, solo pensamos que ya sabías la fecha. Lo sabía. Pero ese no era el punto. Hubo otras cosas. La colcha hecha a mano que dejé en su antigua habitación, doblada, limpia, esperando. Desaparecida. Cuando visité, había sido reemplazada por una manta de piel sintética y velas con aroma a lavanda. Pregunté qué pasó con la colcha. Parpadeó, confundida. Oh, esa cosa vieja. Creo que mamá la donó. Cosí esa colcha el verano en que cumplió 10. Cada parche, un recuerdo. Un cuadrado tenía la tela de su primer vestido de recital de ballet. Otro, de una camisa de franela que se negó a quitarse durante 3 inviernos seguidos. Desaparecida. Como si nunca hubiera importado. Quería creer que era olvido. Que solo estaba distraída. Joven. Ocupada. Me dije a mí misma. Solo está abrumada. Cambiará. Todavía me quiere. Pero el amor no mira hacia otro lado cuando le haces una señal. No olvida quien mantuvo las luces encendidas cuando todos los demás se apagaron. Hubo una tarde, tal vez un año antes de la boda. Nos encontramos en el supermercado. Sonreí tan ampliamente que dolió. Estaba con amigas. Bien vestida. Labial. Teléfono en mano. Abrí los brazos. Ella me dio un abrazo rápido con un solo brazo. Sin contacto visual. Esta es mi abuela, dijo. Como, mi segunda mamá cuando crecía. ¿Cómo? Sus amigas sonrieron. Educadas. Me quedé allí sosteniendo duraznos enlatados y un pan de centeno. Me sentí como una pieza de museo. Ella se fue primero. No miró atrás. Esa noche, horneé esos duraznos en un cobler. Puse 2 platos. Luego envolví uno en papel aluminio y lo guardé en el refrigerador. Viejas costumbres. Ella nunca vino. Pero hubo buenos recuerdos una vez. Cálidos, que guardaba como monedas sueltas. Solía llamarme Lainey. Solo ella. Lainey, ¿podemos dormir en la sala esta noche? Lainey, ¿podemos pintarnos las uñas del mismo color? Lainey, ¿me cuentas otra vez cómo conociste a papá? Solíamos hornear muffins y cantar con la radio. Ella robaba cucharadas de masa y decía que sabía mejor antes del horno. Una vez me escribió una carta después del campamento de verano. Dijo, eres la única persona que me hace sentir que soy suficiente. Todavía tengo esa carta. Guardada en un diccionario. Entre gracia y dolor. Es extraño cómo ambos pueden existir en el mismo lugar. Cena para una. Eso fue en lo que se convirtió. Cada fiesta. Cada celebración. Preparaba de más. Por si acaso. Ella nunca venía. No llamaba. No pedía disculpas. Un año, le dejé una tarjeta de cumpleaños. La deslicé por debajo de su puerta. Adentro había un collar con un pequeño corazón de plata. Grabado con sus iniciales. Nunca la vi usarlo. Pero semanas después, vi el mismo collar en una caja de donaciones en la iglesia. Todavía en la bolsita de terciopelo. Le pregunté al pastor si podía recuperarlo. Me miró, confundido. Dijo, no tenía nombre. Nadie lo reclamó. Ni yo. Así que lo llevé a casa. Lo puse en mi joyero. Junto a mi anillo de bodas. 2 cosas que una vez significaron para siempre. Las heridas no eran ruidosas. Eran silenciosas. Como una llave que gotea sin parar. Te acostumbras. Hasta que un día te das cuenta de que el suelo está empapado. Solía culparme a mí misma. Tal vez di demasiado. Tal vez debía haberle hecho ganárselo. Pero el amor no es un contrato. No se trata de quién le debe a quién. Se trata de verse. Y no me habían visto. En mucho, mucho tiempo. La música estaba demasiado alta.
La gente reía, chocaba copas, bailaba como si no sintieran el peso de nada. Como si nada les hubiera dolido jamás. Me senté en la mesa 14. Con las manos entrelazadas. Trazando el borde del vaso de agua. El hielo ya derretido. Nadie dijo mi nombre. Ni una vez. Incluso el camarero se detuvo, inseguro, sosteniendo el plato. ¿Pollo o pescado? Respondí en voz baja. Él asintió. Siguió adelante. Ella pasó flotando junto a mi vestida de blanco y dorado, brillando como la luz de una vela. Mi nieta. Mi bebé. La misma niña que una vez se paró descalza en mi cocina y dijo: quiero casarme como tú y papá. Para siempre. Ya no la reconocía. Ni la risa. Ni la mirada. Ni el silencio. Bailaron una canción que no conocía. Apoyó la cabeza en su hombro como si perteneciera allí. Yo solía ser ese hombro. Vi como el ramo volaba por el aire. Alguien lo atrapó detrás de mí. No me giré para ver quién. En cambio, recordé. Una mañana de primavera. Dientes de león en su pequeño puño. Tenía 5 años. Llevaba botas rosas de lluvia y una tiara de plástico astillada. Se acercó a mí, orgullosa como nada, y dijo: estos son para ti. Porque eres la mejor. Lo sostenía como un tesoro. Tallitos marchitos y pelusa amarilla. Guardé esos dientes de león en un libro durante años. Hasta que se deshicieron. Eso fue lo que pensé mientras los invitados rugían y el DJ llamaba nombres. Esa vocecita. Esa tiara. Desaparecida. Alguien empezó un brindis. El padre del novio. Dijo que la familia es lo que nos forma. Dijo que la novia fue criada por mujeres fuertes. No me mencionó. Corté mi pollo. Comí lentamente. Tragué lágrimas con agua tibia. Detrás de mí, la gente reía. Decían que parecía la acompañante de alguien. Decían, tal vez vino con los proveedores. Nadie los corrigió. Metí la mano en mi bolso. Toqué la tarjeta del lugar. La que aún llevaba mi nombre. De una época en que se me consideraba honrada. No un pensamiento tardío. No una sombra. No me fui. Aún no. Quería verla sonreír una vez más. No por mí. Solo para recordar cómo solía lucir. Pero cuando habló al micrófono, esa sonrisa se transformó en otra cosa. Actuación. Distancia. Soy tan afortunada, dijo. Tuve la mejor crianza. Mi mamá es mi mejor amiga. Miró hacia su madre, radiante. No mencionó los veranos en mi jardín. No mencionó los cuentos antes de dormir o los panqueques de los domingos o la forma en que solía llamarme Lainey como si significara algo. Escuché a la gente aplaudir. Escuché tenedores sobre porcelana. Escuché mi corazón ralentizarse. Hubo un momento. Solo uno. En que miró hacia la multitud. Sus ojos pasaron por encima de mí. Se detuvieron. Y luego siguieron. Como si fuera papel tapiz. Olvidada. Alcancé mi vino. Estaba caliente. Intacto. Recordé haberla sostenido de bebé. Su pequeña frente febril contra mi pecho. Le cantaba mientras la tormenta rugía afuera. La mecía durante el trueno. Le susurraba, estás a salvo. Ella me creía. En aquel entonces. Saqué el sobredorado de mi bolso. Lo sostuve en mi regazo. Presioné mis dedos sobre el sello. Dentro estaba la razón por la que tenía esta noche. Las arañas de luces. Las cenas servidas. La banda. Todo eso. Yo. Pero no era parte de ello. Era decoración. Escenario. Un relleno en un vestido demasiado modesto para ser recordado. Una palabra resonaba en mi pecho. Una y otra vez. Vacía. No la mesa. No la silla. No el plato. Yo. Cerré los ojos. Y de repente, era más joven. Sosteniéndola de las manos mientras bailaba sobre mis pies en la sala. Tenía 4 años.
riendo, cantando desafinada. No me sueltes, Lainey. Nunca, le prometí. ¿Y ahora? Ella había soltado. Hace mucho. En silencio. Sin luchar. Otro brindis. Otro discurso. Otra ronda de aplausos. Me levanté. Silenciosamente. Guardé el sobre en mi bolso. Doblé mi servilleta. La dejé con delicadeza sobre el plato. No me despedí. De nadie. De todas formas, nadie me habría escuchado. Al salir, la noche estaba más fría de lo que esperaba. Las estrellas se veían desconocidas. O tal vez era yo la que había cambiado. Caminé hacia mi coche lentamente. Como si el duelo tuviera peso. Como si el amor tuviera gravedad. Antes de abrir la puerta, miré hacia atrás una última vez. Las luces. Las risas. El brillo de todo lo que yo había pagado. Y ni un solo momento de eso era mío. Me senté al volante. Las manos temblaban. No por la edad. Sino por algo más profundo. Pérdida que no tiene nombre. Duelo sin funeral. Mi teléfono vibró. Un mensaje de una vecina de antes. Viendo la transmisión en vivo. Tu nieta se ve hermosa. No respondí. Volví a mirar la tarjeta del lugar marfil. Alicé sus bordes. Tenía más valor que cualquier cosa que me dieron esa noche. El nombre en esa tarjeta aún significaba algo. Para mí. Porque mucho antes de los candelabros y los discursos. Antes del vestido y el diamante. Antes de que aprendiera a olvidarme. Yo lo era todo. Esa noche no dormí. No realmente. Solo miré al techo y escuché cómo respiraba la casa. Las casas viejas hacen eso. Se acomodan a tu alrededor como testigos. Recuerdan quién fue leal. Quién se fue. Quién guardó silencio. Por la mañana, el sol no ofrecía nada nuevo. Solo la misma luz. En los mismos suelos. Para una mujer que finalmente se había quedado sin razones para ser ignorada. Hice una lista. No en papel. Solo en mi cabeza. De lo que era mío. Y de lo que ya no lo sería. Primero, la cuenta. La boda había pasado. La última cuota del lugar no debía pagarse hasta la semana siguiente. La pagué antes. Por respeto. Por amor. Ya no. Fui al banco con mi abrigo azul marino y tacones suaves. El mismo abrigo que usé en su graduación. También se había olvidado de invitarme ahí. Pero fui. Me senté en la última fila, detrás de una columna. Aplaudí de todos modos. El banquero sonrió. Señora Reeves, ¿en qué podemos ayudar hoy? Deslicé mi identificación por el mostrador. Pedí cerrar la cuenta conjunta de ahorros. La que mi hija podía usar. La que ella llamaba nuestro colchón de emergencia familiar. Curioso que nunca la usé para mí. Solo para ellos. Él parpadeó. ¿Estás segura? Asentí. No hablé. Solo firmé donde me indicó. ¿Quiere un cheque o transferencia? Cheque. Una palabra. Sin temblor. Lo doblé una vez. Lo coloqué en el mismo bolso que había llevado el sobre. El que todos ignoraron. Desde allí, fui al salón. No durante las horas pico. Justo después del mediodía. Cuando el salón estaría medio iluminado y hueco. La recepcionista sonrió demasiado. Aún tenía brillo en los párpados. Oh, ¿fue usted una invitada? Sus ojos escanearon mi rostro. Probablemente buscando a la novia en mí. No la encontró. Saqué el recibo de mi bolso. Señora Reeves, dije en voz baja. Patrociné el evento. Quisiera una copia para mis archivos. Y una firma confirmando su realización. Ella parpadeó. Balbuceó. Oh. Oh, claro. Claro. Sin disculpas. Solo papeleo. No firmé nada. Tomé lo que era mío. Dejé lo que ellos daban por sentado. Antes de irme, me detuve cerca del salón.
Pétalos blancos aún esparcidos en el suelo. Una tarjeta solitaria decía, reservado. No para mí. No entré. Solo me quedé en la entrada. Miré una vez. Y luego me di la vuelta. No necesitaba ser recordada. Solo necesitaba dejar de olvidarme a mí misma. De camino a casa, pasé por la vieja biblioteca. La que a ella le encantaba. Nos sentábamos durante horas en la sección infantil. Siempre elegía el libro con el zorro en la portada. Decía que le recordaba a mí. Silenciosa pero lista. Aparqué el coche. Entré caminando. Olía igual. A papel, alfombra y tiempo. En el mostrador de donaciones, abrí mi bolso. Saqué la tarjeta del lugar. La marfil que aún tenía mi nombre. La deslicé en la portada de El conejo de terciopelo. Nuestro favorito. El que solíamos leer cada junio. Luego salí caminando. La dejé ahí. Para otro niño. Otra abuela. Escena silenciosa. De regreso en casa, caminé hacia el buzón. Quité la placa con el nombre, Elaine y familia. La desenrosqué lentamente. El metal frío contra mis dedos. Luego la dejé caer en el bote de basura. Sin palabras. Sin ceremonia. Solo el sonido al caer. Final. Entré. Escribí una nueva etiqueta. Simple y limpia. Elaine Reeves. Esa noche, preparé la cena. Un plato. Velas encendidas. Sin tristeza. Solo silencio. El tipo de silencio que sigue a la liberación. La quietud después de soltar una puerta equivocada que has mantenido abierta demasiado tiempo. Apagué mi teléfono. Desconecté la contestadora. Podían llamar. Que suene. Ya no les debía mis oídos. No necesitaba venganza. Ni escenas. Ni testigos. Necesitaba espacio. Aire. Y por fin. Un silencio que me perteneciera. ¿Alguna vez te has quedado callada solo para mantener la paz? Y luego te das cuenta que esa paz nunca te incluía a ti. Porque eso fue lo que aprendí. Demasiado tarde, tal vez. Pero no nunca. El mundo no se derrumba cuando dices no. A veces, por fin empieza a reconstruirse. Habían pasado 2 semanas. Ni una palabra. Ni gracias. Ni explicación. Ni siquiera un susurro de arrepentimiento. Había dejado de esperarlo. Pero una parte de mí seguía esperando, como lo hacen los viejos hábitos. Junto a la ventana. Al lado del teléfono. Cerca de la puerta. Me mantenía ocupada. O lo intentaba. Pero el duelo tiene formas ingeniosas de encontrarte. Incluso cuando estás doblando ropa. Fue entonces cuando llegó la segunda traición. No ruidosa. No obvia. Solo, incorrecta. Estaba ordenando sábanas cuando encontré el sobre. Metido dentro de un libro de cocina. El que ella me había regalado años atrás con una nota dentro, para todas nuestras futuras recetas. Con amor, tu pequeño zorro. La nota ya no estaba. Tampoco el recuerdo. Pero dentro encontré un documento impreso. Doblado 2 veces. Mal colocado, tal vez. Pero no olvidado. Autorización de refinanciamiento cofirmante secundario, Elaine Reeves. Fecha sellada, hace 6 meses. Mi nombre. Mi firma. O mejor dicho, una versión de ella. Temblorosa. Desconocida. Pero lo bastante parecida para pasar. Falsificada. Me quedé ahí, con los dedos presionando el papel. El tipo de papel que hace sudar tus manos. Que arruina tu aliento. El tipo que reordena lo que sabes sobre las personas que criaste. Revisé los números. La dirección de la propiedad. Su casa. La de mi hija. La misma que ayudé a pagar hace más de una década. La habían refinanciado usando mi nombre. Usaron mi crédito. Arriesgaron mi seguridad. Sin siquiera preguntar. Quise creer que fue un error. Un problema administrativo. Pero la verdad era afilada. Intencional.
Porque alguien tenía que firmar. Y no fui yo. Me senté. Intenté respirar. Intenté que la habitación dejara de girar. Me usaron. No una vez. No en silencio. Sino sistemáticamente. Y no se detuvieron con el dinero. Tomaron mi nombre. Mi confianza. Mi buen historial. Y nunca miraron atrás. Recordé cuando ella tenía 12 años. Había roto la ventana de un vecino. Aterrada. Temblando. Le dije que dijera la verdad. Lo hizo. Lloró todo el tiempo. Después, susurró, Lainey, incluso cuando meto la pata, todavía me amas, ¿verdad? Sí, le dije. Porque la verdad mantiene vivo al amor. ¿Pero qué pasa cuando la verdad muere? ¿En qué se convierte el amor entonces? Tomé el documento falsificado y lo puse junto al sobre dorado. 2 piezas de prueba. Una de generosidad. La otra de robo. Tomé la tarjeta del lugar marfil. Pasé el pulgar sobre mi nombre. Tinta real. Identidad real. Yo real. Recordé el verano en que ella me hizo esa tarjeta. Estábamos en un picnic de la iglesia. Tomó una vieja tarjeta del pastor y escribió mi héroe en el reverso. Luego la metió en mi bolsillo y se rió. Ahora la sostenía como una reliquia. No de ella. Sino de quien una vez creí que era. No solo me olvidaron. Me borraron. No solo de la boda. Sino del registro. De la familia. De la historia. Más tarde esa noche, fui al armario y abrí la caja de cedro. La que no había tocado desde que murió mi esposo. Dentro había archivos. Cheques cancelados. Documentos de préstamo firmados. Casi silencioso que alguna vez di. Encontré el cheque de la boda. 14,872 pesos. La copia al carbón original aún intacta. Pasé cada archivo. Años de sacrificio. Sin agradecimiento. Sin reconocimiento. Esa noche me di cuenta de algo brutal. Nunca fui el plan de emergencia. Fui el recurso. No una madre. No una abuela. Solo una bóveda. Para abrir. Para vaciar. Para olvidar. Y cuando se vaciara. Dejarla. Me paré en el pasillo. Miré la foto antigua de ella abrazándome frente al jardín. Tenía 6 años. Le faltaba un diente. Sostenía mi mano como si fuera su mundo. Y susurré. ¿Dónde te fuiste? No lloré. El duelo tan profundo no cae. Se hunde. Pesado. Silencioso. Reuní los documentos. La firma falsificada. El recibo. El talón del cheque. Los até con una cinta. No para dar. Para guardar. Como un registro. De quién fui. Y cuán poco significaba eso para ellos. La traición no fue solo financiera. Fue personal. Espiritual. Porque cuando alguien usa tu amor como palanca. Eso no es supervivencia. Eso es abandono disfrazado de familia. Me senté en la mesa de la cocina. Encendí una vela. Sostuve la vieja tarjeta del lugar en una mano. Y el contrato falsificado en la otra. Uno decía que importaba. El otro decía que no. Esa noche, preparé té. Sin azúcar. Sin limón. Solo calor. Para mí. Porque ahora estaba claro. Ellos ya me habían dejado atrás. Y lo único peor que quedarse atrás es darte cuenta de que nunca tuvieron la intención de llevarte con ellos. No le conté a nadie. Ni al banco. Ni a la policía. Ni siquiera al amigo que aún llamaba todos los domingos para ver si seguía respirando. Algunas ofensas no merecen fuego legal. Merecen ausencia. Una completa y definitiva. El día que tomé mi decisión, el aire olía a lluvia. Aunque el cielo estaba despejado. El tipo de día en que los finales se sienten cercanos. Pero no tristes. Comencé con las rosas. El jardín se había vuelto salvaje con los años. Arbustos inclinándose unos sobre otros,
espinas enredadas, pétalos cayendo demasiado pronto. Igual que nosotras, pensé. Demasiado cerca. Demasiado descuidadas. Recorté lo que moría. Regué las raíces. Susurré un gracias a la tierra. Luego pedí un banco. Nada lujoso. Solo madera suave, brazos curvos. Mandé grabar una sola línea. Ella se recordó a sí misma. Lo coloqué bajo el arce de azúcar. El mismo donde ella solía sentarse con su limonada y sus cuentos. El que no había visitado en años. Ya no era duelo. No exactamente. Era claridad. Esa semana, contacté a un abogado. Un hombre tranquilo. No hizo preguntas innecesarias. Actualizamos el testamento. Eliminamos nombres. Agregamos otros nuevos. Dejé la casa a un refugio para mujeres, al que solía hornear pasteles cuando aún creía que la bondad volvía. Dejé los ahorros a un fondo de becas. Creado con el nombre que ella solía firmar en sus dibujos. Zorrito. Porque esa niña merecía existir en algún lugar. Incluso si la mujer en la que se convirtió ya no me necesitaba. Guardé una sola cosa. Solo una. La tarjeta del lugar marfil. La tenía prensada entre dos paneles de vidrio. La enmarqué en negro. La colgué sobre la entrada. No para los visitantes. Para mí. Un recordatorio. Tenía un nombre. Tenía valor. Incluso cuando nadie aplaudía por ello. Limpié la casa de arriba a abajo. No como si estuviera preparando para invitados. Más bien como si estuviera haciendo espacio para la mujer que olvidé ser. Doné el vestido de novia que había guardado de mi propio matrimonio. El que una vez pensé que ella podría usar. La imaginé en una desconocida. Una chica que aún creyera en los votos. Sonreí. Esa era la diferencia. No actué por rabia. Actué por retorno. Regresando al núcleo de mí misma. La versión que dio amor con ternura. Pero no sin límites. Preparé café sin esperar que alguien se uniera. Comí postre antes de la cena. Leí novelas de misterio en voz alta para nadie. Abrí las ventanas. Dejé que el aire moviera las cosas. Dejé que se llevara lo que ya no encajaba. Una tarde, fui a la universidad local. Me reuní con una consejera. Le hablé sobre la beca. Le entregué el cheque. Ella preguntó si quería que estuviera a mi nombre. Le dije que no. Que fuera al de ella. A su yo de la infancia. La que amaba los elefantes y la leche de vainilla. La que decía eres mi verdadera mamá como si significara seguridad. Que esa versión de ella ayudara a alguien. Que la parte de ella que era buena. Siguiera haciendo el bien. Porque no quería venganza. Quería redirección. Un día, sonó el timbre. Un hombre estaba allí. 40 y tantos. Inquieto. Era del refugio. Dijo que había venido a agradecerme. Que la casa cambiaría vidas. Asentí. No lloré. Solo le entregué las llaves. Las mismas que solía girar susurrando, ojalá esté en casa. Ahora iban a otro lugar. Donde alguien por fin pudiera sentir. Hogar. Antes de que se fuera, le di una cosa más. El sobre dorado. Aún sellado. Aún pesado. Dentro estaba el recibo. El talón del cheque. Y una nota que decía. Esto es lo que parece el amor cuando nadie dice gracias. Él me miró. No habló. Solo asintió. A veces el silencio dice lo mejor. Esa noche, caminé hasta la banca. Me senté. Presioné mi palma contra la inscripción. Ella se recordó a sí misma. Sí. Lo había hecho. Había recordado a la niña que reía sin fijarse quién miraba. A la mujer que construyó sin pedir crédito. A la madre que amó el doble para compensar la ausencia. Y ahora. A la mujer que daba no porque debía. Sino porque elegía hacerlo. ¿Te habrías ido, o lo habrías recuperado todo? Y si te dieran la oportunidad, entregarías el pasado. ¿Solo para hacer las paces con el futuro? Porque yo lo hice.
Y por primera vez en años. No me sentí menos. Me sentí completa. Todo comenzó con un mensaje de voz. 3 semanas después de la boda. Al principio no reconocí el número. Pero la voz era familiar. Inestable. Débil. Hola, soy yo. Mamá dijo que has estado callada. Solo, no sabía todo. Lo siento, sí, ¿podemos hablar? No dijo mi nombre. Ni una vez. Escuché el mensaje 2 veces. No porque la extrañara. Sino porque quería oír la duda. Oír su tartamudeo. Oír que tal vez, por fin, el silencio no era mío. No devolví la llamada. Al día siguiente, mi hija apareció. Sin anunciarse. Sin ser invitada. Trajo pasteles que no comí. Trajo charla ligera que no respondí. No sabía que te había sentado en esa mesa, dijo. Como si la ofensa fuera el error. Y no el olvido. Le pregunté cuánto tiempo llevaba falsificando mi firma. Parpadeó. No lo negó. Tampoco se disculpó. Fue solo temporal, susurró. Necesitábamos ayuda. Tú siempre ayudabas. Vertí mi té. No le ofrecí. Miró alrededor de la casa como si esperara que todo estuviera igual. Como si el tiempo se hubiera detenido, esperándola. Pero había cambiado las cortinas. Movido las fotos. Quitado el árbol genealógico bordado que una vez alabó. Ahora colgaba en el pasillo del refugio. Alcanzó mi mano. No la retiré. Pero tampoco cerré los dedos. Comenzó a llorar. No sé qué pasó, dijo. Casi respondí. Casi se lo recordé. Pero hay cosas que no necesitan narración. Solo necesitan sentirse. Se fue sin pedir dinero. Eso solo me lo dijo todo. Esa noche, otra llamada. Número bloqueado. Directo a buzón de voz. Su voz, otra vez. Solo quiero decir gracias. Ahora lo sé lo que hiciste. Todo. Lloraba. O intentaba no hacerlo. No quise lastimarte. Estaba atrapada. Fui estúpida. Pero tú siempre estuviste ahí, y no lo vi hasta que. Una pausa. Sollozos. Si hay alguna forma de arreglarlo, quiero hacerlo. Clic. Me senté al borde de la cama. Sostuve el teléfono. Dejé que el peso de esas palabras se asentara en el silencio. Arreglarlo. Como si el amor fuera una bisagra que simplemente pudiera aceitarse y realinearse. Como si los años no hubieran oxidado todo en su lugar. Ella quería gracia ahora. La clase que solía dar sin condiciones. Pero ya no era esa mujer. No quería que sufriera. Solo no la quería cerca. Y esa es otra forma de fuerza. Salí afuera. La banca estaba cálida por el sol. Me senté con la espalda recta. Manos en el regazo. El jardín volvía a florecer. Lento. Sin prisa. Como la sanación. Las vi 2 días después. Ella y su madre. Aparcando en mi entrada. No abrí la puerta. Miré por la ventana. Las vi golpear. Esperar. Susurrarse como niñas atrapadas fuera de la oficina del director. Su madre se veía más delgada. Mayor. Sostenía una bolsa de papel, pan de plátano. Mío. Devuelto. Otra vez. Se quedaron un rato. Luego se fueron. Esperé hasta que su coche desapareció. Entonces salí. Tomé la bolsa del porche. La abrí. Aún tibia. Aún suave. La dejé caer al compostador. La bondad no se pudre. Pero ya no comía lo que me devolvían tarde. Más tarde esa noche, otro mensaje de voz. Su voz quebrada. Vi el nombre de la beca. Vi la banca. No sé si lo hiciste por mí o a causa de mí. Pero espero que signifique que recuerdas lo bueno. Espero que signifique que no fui completamente mala. Escuché. Una vez. Luego lo borré. Sin rabia. Sin lágrimas. Solo espacio.
limpio y amplio. Por un momento, las compadecí. Luego recordé quién era. A la mañana siguiente, hice café. Vi el azúcar disolverse lentamente. Ese día, no revisé mi teléfono. No busqué mensajes. No esperé. En cambio, planté lirios. Blancos. De los que florecen en silencio. Del tipo que no suplica ser visto. Pero que, una vez notado, es inolvidable. Esa tarde, abrí la ventana. Dejé entrar el aire del atardecer. Luego la cerré lentamente. Deliberadamente. Final. ¿Crees que la dignidad silenciosa es más fuerte que la venganza? Porque yo sí. Ahora más que nunca. Ellas volvieron con lágrimas. Pero yo ya me había ido. Sin moverme jamás. El sol salió sin fanfarria. Sin desfile de colores. Solo luz suave por la ventana orientada al este. Suficiente para despertar el polvo. Suficiente para recordarme que aún estaba aquí. Me movía más despacio ahora. No por la edad. Sino porque apresurarse ya no tenía sentido. No cuando la paz finalmente había deshecho sus maletas. Preparé café. Una taza. Una taza nueva. Porcelana blanca con un pequeño zorro grabado en plata. Sin palabras. Solo presencia. Me senté en la banca bajo el arce de azúcar. El aire olía a floración temprana, lilas, tierra, el susurro agudo del rocío. La inscripción captó el sol justo así. Ella se recordó a sí misma. Sí. Lo había hecho. Y no le pedí permiso a nadie para hacerlo. No hubo carta de disculpa. No un golpe repentino en la puerta con brazos llenos de arrepentimiento. No gran revelación. Solo silencio. Y finalmente. Eso fue suficiente. Me levanté de la banca. Caminé por el sendero del jardín que había remodelado. Cada macizo de flores tenía un nombre ahora. No los de ellas. Ni el mío. Sino palabras que no usaba desde hacía años. Pertenencia. Valor. Voz. Quietud. En el centro, planté un anillo de lirios. Blancos. Suaves. Casi brillantes. Lo llamo el círculo de liberación. Porque eso es la sanación. No venganza. No recuperar lo que fue robado. Sino dejarlo donde cayó. Y construir algo más. Por dentro. Más tarde esa mañana, abrí el cajón donde solía guardar sus tarjetas. Cumpleaños. Días de la madre. Toda la evidencia en papel de un rol que una vez llevé como deber. Las saqué. Revisé cada una. Algunas con su caligrafía. Corazoncitos en lugar de puntos sobre las íes. Bucles infantiles. Amor una vez dicho en crayón y ortografía dispareja. Me permití leer una. Solo una. Laine, cuando crezca, quiero ser como tú. Siempre sabes cómo hacer que los días tristes desaparezcan. Esa niña se había ido. Pero la verdad de esa frase permanecía. Si sabía cómo hacer que la tristeza se fuera. No con fuerza. No con súplica. Sino soltando lo que ya no me honraba. Coloqué las tarjetas en una pequeña caja a prueba de fuego. No para quemarlas. Solo para enterrarlas dentro de algo más seguro. Ya no expuestas. Pero tampoco borradas. Porque no todo lo que duele, deja de importar. Algunas heridas se convierten en monumentos silenciosos. Esa tarde, caminé hasta el río. No había ido en años. El agua se movía igual. Paciente. Constante. Indiferente a la memoria. Me paré al borde. Abrí la mano. Dentro, una sola llave de bronce. Del buzón. De la casa. De la vida antes del silencio. Se sentía cálida contra mi piel. Incluso después de tanto tiempo. La sostuve un largo momento. Dejé que dejara su última marca. Luego la solté en el agua. Sin ceremonia. Sin susurro. Solo el sonido del metal encontrando la corriente. Y luego, desapareció. Esa llave alguna vez significó confianza.
Luego obligación. Luego miedo. Ahora, significaba libertad. Me quedé allí hasta que las ondas desaparecieron. Luego volví hacia casa. Esa noche, me senté en mi silla favorita. La que está junto a la ventana. Envuelta en la manta que había cosido años atrás. La que ella decía que picaba pero reconfortaba. Aún olía a cedro y a tiempo. Encendí una vela. Sin aroma. Solo luz. Junto a mí estaba la tarjeta del lugar enmarcada. Marfil. Tinta ligeramente desvanecida. Aún mía. Pasé mis dedos por el vidrio. Elaine Reeves. Sin títulos. Sin roles. Solo nombre. Solo yo. Y por primera vez en años, lo dije en voz alta. Elaine. No Laine. No mamá. No abuelita. Elaine. No un eco. No un comodín. No el espacio entre las decisiones de otros. Solo yo. La casa se sentía diferente. No llena. Pero tampoco vacía. Como una habitación bien construida con buenos huesos. Abierta. Sin vergüenza. No necesitaba que ellos lo vieran. No necesitaba que nadie lo entendiera. Porque la paz no es algo que te entregan. Es algo que siembras. Riegas. Ves crecer. Incluso cuando nadie aplaude. Y cuando finalmente florece. No le debes a nadie una explicación por cuánto tiempo tomó. No fui a otra reunión familiar. No envié un mensaje de cumpleaños. No respondí cuando el teléfono sonó con números familiares. No estaba castigando. Estaba preservando. Algunas cosas son demasiado sagradas para ofrecerlas de nuevo. No por despecho. Sino por claridad. Y algunos regalos. Cuando se abren con demasiada descuido. No se vuelven a envolver. Se recuperan. ¿Por quién los dio? Para siempre. Me acosté temprano esa noche. Sin televisión. Sin distracciones. Solo respiración. Y suavidad. Y luz. Y antes de apagar la lámpara, susurré. Nunca fui el eco. Fui la voz que intentaron silenciar. La llave que nunca di se convirtió en la que me liberó. Y eso, finalmente, fue suficiente.